Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Dados dos ángulos adyacentes, A o B y B o C. A o B, B o C. ¿Cómo sabemos que A o B y B o C son adyacentes? ¿Qué característica tienen los ángulos que son adyacentes? O sea, que están uno junto al otro. Pues que comparten un vértice, en este caso el vértice es O, y que tienen un lado común, OB. En este caso, OB es el lado común del ángulo AOB y del ángulo COB. Digamos que OB es el lado común y O es el vértice que comparten estos dos ángulos. Nos dice también que con la medida de AOB más BOC, o sea, la suma de esas dos medidas de estos dos ángulos que son adyacentes debe ser menor o igual a 180. Menor o igual a 180. Luego nos dice, y la bisectriz de la bisectriz OD de BOC. O sea que tenemos una bisectriz que es la bisectriz OD. Y esta bisectriz es del ángulo BOC. Recordemos que una bisectriz lo que hace con el ángulo es partirlo en dos ángulos iguales. O sea que al final la medida de este ángulo va a terminar siendo igual a la medida de este otro ángulo. Es decir, este ángulo y este ángulo van a terminar siendo, pues terminan siendo iguales porque OD es una bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Una bisectriz es una semirrecta que lo que hace es partir el ángulo en dos ángulos que miden lo mismo, dos ángulos iguales. Ahora nos piden que probemos que dos veces la medida de AOD es igual a esta suma que está aquí. AOB más AOC. Bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos, como siempre, partiendo por leer la información. Vamos a leer la información que nos está entregando realmente el ejercicio y vamos a ver qué podemos ir interpretando de él. Inicia diciéndonos, dados dos ángulos adyacentes, A o B y B o C. Bueno, eso ya lo tenemos dibujado, ya está dibujado. Y nos dicen que la medida de AOB más BOC es menor o igual a 180. Bueno, hay que entender, primero entendamos por qué nos dicen que es menor o igual a 180. Cuando yo tengo un ángulo llano, hablemos del ángulo de 180, que mide 180, es todo este ángulo, ¿sí? Yo estoy hablando de, sí, la medida del mismo, ¿sí? Si yo hablo de un ángulo que se ve así, de un ángulo que se ve así, de esta manera, yo estoy hablando de esta medida, ¿sí? Del ángulo más pequeño. Cuando yo hablo de que la suma de los ángulos es menor a 180, me refiero a que no voy a usar un ángulo mayor que este, o un ángulo mayor que este, o un ángulo que, a ver, vamos a dibujarlo así. Yo hablaría del ángulo pequeño, ¿sí? No me referiría a este ángulo que es mayor a 180, sino que siempre cuando vamos a hacer este tipo de medidas nos estamos refiriendo al ángulo pequeño, al ángulo más pequeño formado entre las dos semirrectas. En este caso, así el ángulo se mueva solo un poco, ya valdría más de 180 y ya sabemos que la suma de los dos ángulos que son adyacentes debe ser máximo, como máximo 180. Entonces, la idea es que lo máximo sea un ángulo llano. Ya si se pasa un poco, no estamos hablando de este ángulo, ¿sí? Si ya tenemos este ángulo, estamos hablando de este, que mide 180, pero no estaríamos hablando de este ángulo. ¿Listo? Bien, realicemos entonces el resto del ejercicio. Nos dicen que OD es la bisectriz del ángulo BOC. Ah, ok. Entonces vamos a decir lo siguiente. Como OD biseca, o sea, es la bisectriz, o lo biseca,
biseca BOC, la medida, porque lo parte en dos ángulos iguales, pues entonces la medida del ángulo BOD va a ser igual a la medida del ángulo DOC. ¿Esto por qué? Porque lo biseca. ¿Sí? Al final lo que está haciendo esta bisectriz es partiendo el ángulo en dos ángulos iguales, que es lo que tenemos aquí. Bien. ¿Qué más nos dice? Nos está mostrando lo que tenemos que probar. Bien. Sabemos que tenemos que llegar a esta información que está aquí. ¿Sí? Ya recolectamos, ya pudimos analizar, digamos, la información con tal ejercicio, pero ahora tenemos que llegar a eso que está ahí. A que 2 veces esa medida es igual a esa suma. Bien, pues, a ver, analicemos qué es realmente A o D. ¿Qué será A o D? Bien. Pues, la medida de A o D como podemos ver aquí en la gráfica, eh, la medida de A o D, que vendría siendo A o B más B o D. Si lo ven, ¿no? La medida de A o D es A o B más B o D. Entonces, acá, la medida de A o D es igual a la medida de A o B más la medida del ángulo B o D. ¿Listo? Ahora, no nos están preguntando por solamente la medida de A o D. Nos están preguntando por 2 veces la medida de A o D. Ok. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Pues aquí lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar a ambos lados por 2. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar que 2 veces la medida del ángulo A o D va a ser igual a ¿qué? A 2 veces la medida del ángulo A o B más 2 veces la medida del ángulo B o D. Bien, entonces esto es la información que ya el ejercicio nos estaba dando, ¿sí? Aquí lo que hicimos simplemente fue multiplicar a ambos lados de nuestra ecuación, nuestra primera ecuación, que es esta. Lo que hicimos fue multiplicar a ambos lados por 2. Bien, y nos dio esto. Pero analicemos el resultado que tenemos aquí. ¿Qué es 2 veces la medida de B o D? ¿Qué es 2 veces B o D? Ah, bueno, B o D, sabemos que B o D es igual a D o C, ¿no? B o D es igual a D o C. ¿Por qué B o D es igual a D o C? Porque O D es la bisectriz, eso ya lo habíamos dicho. Y eso es lo que tenemos aquí. B o D es igual a D o C. O sea que 2 veces B o D, 2 veces B o D, ¿qué vendría siendo? Pues 2 veces B o D vendría siendo B o C, por el hecho de que B o D es igual a D o C. Entonces 2 veces B o D va a ser B o C. Entonces eso es lo que vamos a escribir. 2 veces la medida del ángulo A o D, aquí estamos dejando todo igual, es igual a 2 veces la medida del ángulo A o B más 2 veces B o D. Pero como sabemos que 2 veces la medida del ángulo B o D es igual a ¿qué? A B o C.
a la medida del ángulo BOC, pues lo reemplazamos aquí. Medida del ángulo BOC. Bien, yo lo que estoy haciendo aquí es viendo qué puedo formar con esta información que tenemos acá arriba. Veamos qué otra cosa podemos hacer. Tenemos que 2 veces la medida del ángulo AOD es igual a ¿qué? A 2 veces la medida de AOB, pero veamos que yo puedo separar, por lo general, si yo tengo 2 veces A, 2 veces A es lo mismo que A más A, ¿sí? Bien, entonces si yo tengo dos veces la medida de OB, es lo mismo que tener la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC. Miren aquí. ¿Qué acabamos de hacer? Tenemos 2 veces la medida de AOB y 2 veces la medida de AOB es la medida de AOB más la medida de AOB. Eso es esto mismo. Y esto pues lo copiamos exactamente como ya estaba. Pero notemos lo siguiente. ¿Qué es la medida de AOB más la medida de BOC? ¿Qué viene siendo esa suma? Veamos el gráfico. AOB es este ángulo y BOC es este ángulo. Entonces, ¿qué es AOB más BOC? Pues al final vendría siendo todo el ángulo. Y todo el ángulo es AOC. Ok. Entonces, eso es AOC. Vamos a reemplazar. 2 veces la medida del ángulo AOD es igual a la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo AOB más BOC. Entonces ya sabemos que es AOC. Y veamos qué era lo que nos pedían demostrar. Nos pedían demostrar que 2 veces la medida de AOD, 2 veces la medida de AOD es igual a la medida de AOB más la medida de AOC. Es decir, que con esto ya queda la demostración. Por lo tanto, queda esto demostrado.